Bien, buenas noches a todos. Damos comienzo a la convocatoria de la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento que se celebra hoy, 21 de marzo de 2019, a las 20 horas. Orden del día, aprobación de actas, punto número 1, aprobación del acta del 13 de febrero de 2019. ¿Alguien tiene algo que alegar, algo que decir? ¿No? ¿Aprobamos? ¿Unanimidad? Bien. Parte número 2, que es la parte de resolución. 2.1, expediente tramitado para la aprobación del reglamento del régimen interno y funcionamiento de los huertos sociales del Ayuntamiento de Torrijos. Señora secretaria. De la Comisión Informativa de Bienestar Social de 14 de marzo de 2019. La señora presidenta cede la palabra a la señora concejal de Bienestar Social, doña Rosa María Quirós Querencias, que da cuenta del expediente instruido para la aprobación del Reglamento de Régimen Interno y Funcionamiento de los Huertos Sociales del Ayuntamiento de Torrijos, que contiene la propuesta de resolución suscrita por el señor alcalde presidente con fecha 11 de marzo de 2019. Sometiéndose a votación el asunto, se produce el siguiente resultado. Votos a favor, 4. 2 del Grupo Municipal Socialista, 1 del Grupo Municipal Ganar Torrijos y 1 del concejal no adscrito. Votos en contra, ninguno. Abstenciones, 2 del Grupo Municipal Popular. En consecuencia, por unanimidad, se acuerda dictaminar favorablemente el expediente y la propuesta. Señora Quirós. Hola, buenas noches a todas y a todos. Antes de empezar a hablar sobre el reglamento, sí que me gustaría recordar, aunque todos lo sabemos, que hacemos referencia con lo de huertos urbanos o huertos sociales y esos espacios de cultivo dentro del núcleo urbano en terrenos que son propiedad del ayuntamiento y que tienen como función el autoabastecimiento de las personas destinatarias de los mismos, pero también tienen una finalidad que es social, educativa, integradora, terapéutica, participativa o ambiental. El objetivo general de estos huertos es fomentar la participación ciudadana y favorecer la inserción social de los destinatarios. Estos destinatarios son personas mayores de 18 años que están en situación de vulnerabilidad social, con lo cual tienen que estar dentro de un programa de intervención de servicios sociales. También son destinatarios personas que sean jubiladas o que sean pensionistas, centros educativos y entidades sin ánimo de lucro. El documento que se viene a aprobar es un reglamento articulado que lo que sirve es para regular el uso, el funcionamiento y el acceso a los huertos, los derechos y las obligaciones de las personas usuarias y también a establecer la organización interna, con lo cual se tratan temas como el uso del espacio, las normas de convivencia, las limitaciones en los cultivos, el horario de acceso o los compromisos que adquiere el ayuntamiento. Nosotros lo que queremos es pedir el voto a favor para que las personas que utilizan estos huertos tengan un marco regulador en el que tener recogidas todas estas normas de convivencia, sus derechos y sus deberes. Gracias. Señor Muñoz. Muchas gracias, señor presidente, y buenas tardes a todos los asistentes. En primer lugar, disculpar la asistencia de mi compañero José María Flores, que se encuentra en una prueba médica, y mi compañera Sarario, que llegará más tarde. Bueno, visto un poco el reglamento, es la segunda vez, si no recuerdo mal, que ya lo traemos a pleno el reglamento, ¿no? ¿No se trajo otra vez? ¿Ya estuvimos hablando de los huertos urbanos? El reglamento en sí no se ha traído. Vale, eso es lo que quería confirmar. Pues bueno, visto lo visto, señora Quirós, no sé si hay alguna... Por nuestra parte no tenemos duda ninguna de lo que es el articulado en sí y directamente, si ustedes creen que es la mejor opción para Torrijos, pues nosotros vamos a estar a favor simplemente. No sé si había algún cambio en referencia... Pues yo pensaba que, como ya habíamos tratado el tema este de los huertos urbanos en alguna ocasión, pensaba que habíamos debatido otra vez sobre ello. Fíjese, no sé si es que ha salido en otro debate o no, pero creía recordar que ya lo habíamos hablado. Por lo tanto, le iba a preguntar si había algún cambio con respecto a cómo estaba articulado anteriormente o cómo se estaba llevando a cabo anteriormente. Es la única duda que tenía, porque si había algún cambio que nos lo explicara directamente, porque no vemos inconveniente ninguno. Nada más, muchas gracias. Señor Díaz. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, pues nosotros estamos totalmente de acuerdo con el reglamento y con el fin, sobre todo, de ese huerto urbano, sin más. Lo hemos revisado y además es un texto que nos parece muy acertado. Así que, sin más, nosotros vamos a manifestar nuestro voto favorable y nada más.
Señor Pérez Puerta. Gracias, señor alcalde. Yo también voy a dar mi voto a favor de este reglamento, régimen interno y funcionamiento de los huertos del Ayuntamiento de Torrijos y muestro mi conformidad a todo su desarrollo. Nada más, señor. Señora Quirós. Pues nada, agradecer a todos el voto favorable y decirle que no habíamos traído el reglamento de los huertos. Creo que surgió el debate cuando trajimos el reglamento del Centro de Mayores El Casino. Y en ese reglamento salió algo sobre los huertos de los mayores, pero no había ningún reglamento anterior. Es la primera vez que se trae. Gracias a todos por el voto a favor. Muy bien, pasamos a votar. ¿Votos a favor? Se aprueba por la unanimidad, 16 votos a favor. Claro, que Sarrario no ha llegado. Vale. Perdón, es que yo lo tengo aquí tachado, solo tengo tachado José María. Pues de 15 votos a favor. Punto número 2.2, moción presentada por el concejal. Vale. Bien, continuamos. Punto número 2.2, moción presentada por el concejal no adscrito para que los grupos políticos presenten sus cuentas de las asignaciones económicas que reciben del Ayuntamiento desde 2010 y queden obligados a presentarlas en el primer trimestre vencido. Señora secretaria. De la Comisión Informativa de Participación Ciudadana y Asuntos Generales, celebrada el 14 de marzo de 2019, por la presidencia se cede la palabra al señor concejal no adscrito, don Narciso Pérez Puerta, quien expone la moción presentada en este ayuntamiento el día 7 de febrero de 2019 y registro general de entrada número 642/2019 para que los grupos políticos presenten sus cuentas de las asignaciones económicas que reciben del ayuntamiento desde 2010 y queden obligados a presentarlas en el primer trimestre vencido. Tras lo cual, por la presidencia de la comisión se somete a votación este asunto, produciéndose el siguiente resultado. Votos a favor, 1, del concejal no adscrito. Votos en contra, ninguno. Abstenciones, 5. 2 del Grupo Municipal Socialista, 2 del Grupo Municipal Popular y 1 del Grupo Municipal Ganar Torrijos. En consecuencia, por mayoría, se acuerda dictaminar favorablemente la moción presentada. Bien, señor Pérez Puerta. Sí, gracias, señor alcalde. Buenas noches a todos. Como cuestión previa, sí tengo que hacerlo ya, quizá porque sea del último pleno de esta legislatura, tengo que decirlo que ante la insistencia de los representantes, ya creo que no dignos del Partido Popular en Torrijos, porque no representan al Partido Popular, como cuestión previa creo, señor alcalde, que debe de tomar unas medidas sancionadoras hacia estas personas porque no están representando al Partido Popular. No están cumpliendo con su obligación de representar a quienes les han votado. No están cumpliendo con su obligación de respeto a esta institución. Y entiendo que merece que esta institución debe ser respetada, que el pueblo de Torrijos debe ser respetado, que los votantes del Partido Popular deben ser respetados y creo que debe ser sancionado no el Partido Popular, sino cada uno de los miembros que, entiendo indignamente, están representando y haciendo un abuso claramente de esa representación, puesto que si no les gusta, lo que deben hacer es dejarla y que otros le sustituyan, otros que merecidamente puedan representar dignamente al Partido Popular. Y paso a la moción que nos trae a este pleno, que presento
en el sentido de que es una moción sobre una cuestión de transparencia de las instituciones y creo que es un matiz que hay que darle. Bueno, lo que me faltaba, he hecho mociones en este sentido para ayudaros, alcalde, a lo que creo que nos ha llevado a los que estamos aquí a que en este ayuntamiento exista transparencia, exista regeneración, transparencia y regeneración que no hemos encontrado en la anterior legislatura y que en esta sí que se ha hecho un esfuerzo para conseguirlo. Creo que los tres grupos que estamos aquí representados se ha hecho un esfuerzo bastante considerable y creo que ha merecido la pena. Creo que por eso ha merecido la pena toda esta legislatura. Y faltaba este apunte que creo que tiene una nimia importancia en cuanto a que tiene una pequeña importancia en cuanto a lo económico, que es muy poco. Pero bueno, lo he considerado necesario para lo sucesivo, pues que se tenga en cuenta, si es que me apoyáis en esta moción, porque creo que bueno, lo contiene la ley, lo contiene en el apartado tercero del artículo 73.3 de la Ley 7 de 1985 de 2 de abril, y creo que se debe hacer en aras de esa transparencia. Porque de esa manera el ayuntamiento va a quedar obligado a llevar el control económico financiero a través de las intervenciones de las actuaciones económicas a los partidos políticos. Todo ello, decíamos en nuestra exposición de motivos, al objeto de tener la transparencia exigida a las entidades locales. Que esa transparencia habéis hecho mucho hincapié en que se tenga por parte de este ayuntamiento. Este control creo que debe ser habitual y que debemos acostumbrarnos a rendir estas cuentas y que están obligados los partidos políticos a que esa asignación que reciben son los primeros que deben dar la cara y dar cuenta de qué hacen con ese dinero que se recibe. El control económico del dinero que se da a los partidos políticos, hasta incluso está regulado para que una vez que llegue al ayuntamiento, el ayuntamiento lo debe trasladar al Tribunal de Cuentas. ¿Por qué? Pues sencillamente porque esa fiscalización es necesaria de cara a todos, de cara a la sociedad, de cara a los que hemos representado. Y como consecuencia de ello es porque creo que esta moción, que tiene tan poca trascendencia económica, sí que es muy importante en cuanto al tenor de la transparencia que aquí los que estamos, no los que no están, los que estamos hemos hecho un esfuerzo muy grande de que exista en este ayuntamiento. Por eso, en aras de la transparencia y de la regeneración, salvo que me corrijáis en algo que yo haya interpretado erróneamente, creo que se debe acordar que el Pleno exija, que es como creo que está contemplado, exija a los partidos políticos, el Pleno, que presenten las cuentas, y esas cuentas que se presenten del dinero de esas asignaciones, que se lleven al Tribunal de Cuentas para su control. Y nada más. Muy bien. Señora Gómez. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Buenas noches a todos y a todas. Como bien dice el señor Pérez Puerta, es un ejercicio de transparencia al que están todos los partidos políticos obligados. Nosotros, yo hablo como Partido Socialista, la contabilidad que llevamos de esas percepciones que recibe, en este caso, el equipo de gobierno, son trasladadas al PSOE provincial y desde ahí al regional, que son quienes rinden cuentas ante el Tribunal de Cuentas, no así el PSOE local, pero sí lo que nosotros trasladamos, y como nosotros todas las agrupaciones, a nivel provincial y a nivel regional, que ya digo son los que hacen llegar al Tribunal de Cuentas. Salvando esto, he de decirle que al igual que usted, y como nos ha reconocido desde el primer momento, también hemos apostado por la transparencia en esta legislatura y que, si bien hace referencia en su moción a la ley reguladora de las bases de régimen local,
no solamente ahí se recoge que las percepciones que reciben los partidos políticos que representan en los distintos municipios a todos los vecinos deben ser llevados, deben ser puestos a disposición del Pleno corporativo si éste así lo estima, sino que las propias bases de ejecución de nuestros presupuestos, y estoy hablando de las bases del presupuesto de ejecución del año 2019, también lo recogen, diciendo el texto de forma literal lo siguiente. Bueno, que serán transferidas las cantidades correspondientes a los grupos políticos trimestralmente y que estos grupos políticos tienen la obligación de llevar una contabilidad específica de la dotación, que pondrán a disposición del Pleno de la Corporación siempre que éste lo pida. Recoge textualmente la Ley de Bases de Régimen Local, pero sí que es cierto que le falta un desarrollo. Es decir, nosotros, ante esta coletilla que viene apareciendo en todas las bases de ejecución, lo que sí que echamos en falta es que, puesto que estamos dispuestos a aprobar la moción, porque creemos que no deja de ser un ejercicio más de la transparencia que llevamos a gala y que hemos mantenido durante todo este tiempo, habría que desarrollarlo estimando la forma en que deben presentarse, los periodos en que deben presentarse y el órgano que debe realizar la fiscalización. Por lo tanto, mi propuesta, que se ajusta a lo que dice en su moción, sería la de modificar, ampliando y recogiendo toda esta serie de todos estos actos previos a la presentación al Pleno o a la dación de cuentas al Pleno de la contabilidad de los distintos grupos políticos, desarrollarlo en las bases de ejecución de cara al año 2020 y que en el segundo pleno ordinario de ese año, que coincidiría con el primer trimestre del año vencido, se dé cuenta al Pleno de los informes de intervención respecto a la fiscalización realizada a cada uno de los grupos políticos. Por lo tanto, señor Narciso Pérez Puerta, no podemos estar más a favor y cuente con nuestro voto afirmativo. Señor Carrasco. Sí, muchas gracias, señor alcalde, y buenas noches a todas y a todos. Bueno, el Partido Popular se viene saliendo en las mociones del concejal no adscrito, en este caso con mucho mayor motivo. Poco tiene que decir el Partido Popular, una moción para presentar cuentas sobre su partido. Como un partido corrupto que ya está demostrado que es, pues poco podrían decir. Pero aunque estamos de acuerdo con la moción que nos trae, pero es cuanto menos curioso que sea el concejal no adscrito el que nos traiga una moción para presentar las cuentas de los partidos políticos cuando ha dejado de pertenecer a UPyD precisamente por algún lío con las cuentas de su partido y usted. Es cuanto menos curioso. Aún así, estamos por supuesto a favor. De hecho, desde que entramos a este ayuntamiento en 2015, estuvimos trabajando para que esas asignaciones se bajaran. Prueba de ello es que de los 50.000 euros que había de partida en 2015, ahora tenemos 28.000 euros actualmente, aunque por nuestra parte nos gustaría que fueran menos. Recordando, por cierto, aquellas asignaciones en las que se pagaban el doble a los concejales del equipo de gobierno que no estaban liberados, cosa que venía ocurriendo desde años, a saber desde cuándo venía esto pasando. Situación, diría ilegal, pero al menos irregular, que entre un partido y otro venían manejándose durante varias legislaturas. Y, bueno, pues esta situación la cambiamos en esta legislatura. Nos parece adecuado que se presenten las cuentas, como ha dicho la señora Gómez, cosa con la que estamos totalmente de acuerdo. Es un ejercicio más de transparencia de los muchos que se están haciendo en este ayuntamiento. Es de agradecer que en muchos temas sí que está habiendo transparencia, en otros, sin embargo, pues no. La transparencia en la partida de festejos que de este grupo pedimos que hubiera, pues este equipo de gobierno decidió que la partida de festejos no era un lugar donde tendría que haber transparencia. Una transparencia que, sin embargo, aquí pues sí que la va a haber y, por supuesto, vamos a votar a favor. Nada más. Señor Pérez Puerta. Pues nada que añadir. Daros las gracias a todos. Bien, solo un apunte. Asignaciones que se han ido dando a lo largo de los años de una forma entre unos y otros y en Izquierda Unida también desde el 2003 al 2007. Pasamos a votar. ¿Votos a favor? Se aprueba por 10 votos a favor.
Pasamos al siguiente punto del orden del día, punto 2.3. Moción presentada por el Grupo Municipal Popular contra la ocupación ilegal de viviendas. Señora secretaria. Comisión Informativa de Participación Ciudadana y Asuntos Generales celebrada el 14 de marzo de 2019. Por la presidencia se cede la palabra al señor concejal del Grupo Municipal Popular, don Juan José Gómez Hidalgo Palomo, quien expone la moción presentada en este ayuntamiento el día 6 de marzo de 2019 y registro general de entrada número 1089/2019 contra la ocupación ilegal de viviendas. Tras lo cual, por la presidencia de la comisión, se somete a votación este asunto, produciéndose el siguiente resultado. Votos a favor, 2 del Grupo Municipal Popular, votos en contra, 1 del concejal no adscrito, abstenciones 3, 2 del Grupo Municipal Socialista y 1 del Grupo Municipal Ganar Torrijos. En consecuencia, por mayoría, se acuerda dictaminar favorablemente el expediente y la propuesta. Señor Muñoz. Muchas gracias, señor presidente. Voy a proceder a leer la moción para el que no lo conozca y posteriormente pues bueno, la debatiremos. El Partido Popular ha anunciado la presentación en el Congreso de los Diputados de una proposición de ley orgánica destinada a combatir la ocupación ilegal de viviendas que garantice el derecho de propiedad, la seguridad de personas y bienes y la convivencia social. En su articulado se establece, entre otras medidas, que la policía, la autoridad pública y sus agentes puedan desalojar o podrá desalojar la vivienda ocupada ilegalmente en un plazo exprés de 24 horas, sin necesidad de esperar varios meses, como hasta ahora, y refuerza el delito de usurpación pasando de una multa a pena de privación de libertad de 1 a 3 años. Frente a la pasividad e incluso permisividad de los mal llamados alcaldes del cambio, esta proposición de ley, de aprobarse, evitaría situaciones como las que se están produciendo en varias zonas de Torrijos, donde 3 barrios están sufriendo la mala situación provocada por ocupas en la zona de la Puerta Maqueda, el barrio de las Colonias y la zona del Señorío, donde los vecinos ven cómo se consume luz durante todo el día, se gasta agua sin ningún control y hay menores no controlados sin escolarizar en algunos casos y que amedrentan a los vecinos. Además de ser puntos de menudeo, venta de sustancias nocivas para la salud y consumo, tal y como nos manifiestan los vecinos de la zona. Estos ayuntamientos, lejos de promover una política efectiva de vivienda, se han dedicado a consentir una usurpación de la propiedad que no es justificable en ningún caso, pues se trata de una ilegalidad en contra del derecho constitucionalmente reconocido, la propiedad. Cuando hay una ocupación ilegal, hay un acto contrario a derecho. No puede ser que estas políticas de cambio se basen en considerar la ocupación ilegal como una situación tolerable o admisible, como no lo es cualquier otra ilegalidad. Combatir el alarmante y creciente problema de la ocupación de viviendas, luchar contra las mafias y la delincuencia asociada a la misma y garantizar así la propiedad privada, la convivencia y la seguridad son los motivos principales que impulsan esta iniciativa normativa en el Congreso de los Diputados. Aunque en la última década se han acortado sustancialmente los plazos judiciales para el desalojo de viviendas, el problema de la ocupación genera alarma en la sociedad española y el número de viviendas ocupadas no deja de aumentar. Además, el fenómeno ha generado la instauración de mafias de la ocupación y la utilización de muchos de estos inmuebles para actividades delictivas. Como ejemplo, en la Comunidad de Madrid había 4.472 viviendas ocupadas, 498 más que en un año antes, a septiembre de 2018. La mayoría de estos inmuebles se encuentran además en la capital. Estas cifras se reproducen de manera similar en otras grandes capitales españolas. La proposición de ley define por primera vez de forma clara la ocupación ilegal e impiden que los ocupas se intenten amparar en resquicios legales o en derechos que asisten al ciudadano que actúa legalmente para cometer ese atentado contra la propiedad privada. Para ello, se permite que las autoridades públicas y sus agentes intervengan dentro del espacio ocupado para proceder al desalojo. La autoridad pública podrá desalojar las viviendas ocupadas ilegalmente en un plazo de 24 horas. Asimismo, la nueva ley reforzará las penas asociadas a los delitos de usurpación, que pasarían de multa a privación de libertad de 1 a 3 años, y contempla de manera específica la figura de las mafias de ocupación. Así también agiliza el proceso penal para juzgar este tipo de delincuencia y para ello modifica la ley de enjuiciamiento criminal y la ley de jurado. De igual manera, amplía la reforma de los procesos civiles aprobada en junio de 2018 para que las personas jurídicas propietarias de viviendas o poseedores legítimos puedan ejercer su derecho con la misma agilidad que las personas físicas a la hora de recuperar la posesión de sus casas.
La nueva normativa, de aprobarse, facultará también a las comunidades de propietarios, cuando los ocupantes ilegales realicen actividades prohibidas o molestas o incívicas para garantizar la correcta convivencia vecinal. Además, considera nula la inscripción en el padrón municipal cuando la persona inscrita sea un ocupa ilegal, modificando para ello la Ley de Bases de Régimen Local. Esta proposición de ley no regula los desahucios hipotecarios ni arrendaticios, ni tiene como objetivo regular los conocidos precarios, y deja claro que esta normativa nada tiene que ver con la que se ha aprobado en protección de las personas en situaciones de emergencia social o especial vulnerabilidad habitacional, cuya protección se encuentra definida en numerosas normas aprobadas por el Partido Popular. Asimismo, en nuestro municipio no somos una excepción en este problema. Todos conocemos las viviendas, hasta incluso edificios ocupados. Estas ocupaciones crean alarma en nuestros vecinos donde la mayoría de estas viviendas ocupadas se dedican al menudeo de sustancias tóxicas y actividades ilícitas, tal y como hemos puesto de manifiesto a través de los vecinos de las zonas afectadas. Por ello, creemos que sería la oportunidad no solo de pedir desde el Congreso de los Diputados se legisle para solucionar esta problemática, sino también desde el Ayuntamiento de Torrijos se legisle, evidentemente, dentro de nuestras competencias, para poder poner los medios necesarios para el bienestar de todos los vecinos. Por eso traemos aquí esta moción al Salón Plenario para acordar, primeramente, dar el firme apoyo a la proposición de ley orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios, registrada en el Congreso de los Diputados el 31 de enero. Segundo, reclamar de las fuerzas políticas con representación parlamentaria que den su aprobación a esta iniciativa normativa antiocupa pionera en España, por ser de interés general y necesaria para corregir un grave problema social y de convivencia generado a causa de estas actividades ilegales contrarias al derecho a la propiedad y a la seguridad de las personas y las cosas. Tercero, convocar una comisión que ayude a modificar la ordenanza de convivencia ciudadana para dar protección a los ciudadanos de Torrijos frente a la ocupación ilegal de vivienda, ya sea por personas o mafias, y garantizar el derecho de propiedad, la seguridad de las personas y bienes y la convivencia social. Y cuarto, dar traslado de estos acuerdos a la ministra de Justicia, vicepresidenta del Gobierno, portavoces parlamentarios de los grupos con representación en el Congreso y en el Senado, así como al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias. Por todo ello, pues traemos esta moción aquí al Salón Plenario, sobre todo por este problema que tenemos en 3 de los barrios de Torrijos, como ya he comentado. Nos han llamado de los 3 barrios para poder reunirse con nosotros y que pudiéramos echarles una mano. Yo esta moción la traigo sobre todo para que lleguemos a un acuerdo entre todos, que no sea un motivo de enfrentamiento, sino que sea motivo de poder llevarlo entre todos a buen puerto y que al final intentemos pues poner todas las medidas necesarias que podamos desde el Ayuntamiento, mirando hacia el futuro, claro está, para poder frenar toda esta problemática que tenemos aquí en Torrijos. Nada más, muchas gracias. Bien, muchas gracias. Pues la verdad es que una de las cosas que experimentas cuando eres alcalde, por lo menos en este último tiempo, no sé los que han sido anteriormente, si era más o era menos, o más o menos era del mismo modo, pues es una de las cosas más desagradables que puedes vivir o que por lo menos estamos viviendo en Torrijos en un tiempo. Sí que se ha vivido porque además una de las viviendas a las que se refiere, que puede ser de la Puerta Maqueda, lleva ocupada desde el año 2008 y ustedes entraron en el año 2007 y ahí siguen. Entonces, pues sí, la verdad es que yo te ves un poco como alcalde atado de pies y manos a la hora de poder resolver diferentes cuestiones. Yo me gustaría diferenciar, no voy a entrar en disecciones, pero sí que me gustaría diferenciar qué tipo de ocupas, si son ocupas que a lo mejor es una familia donde no tiene dónde ir y necesita un techo donde resguardarse, o si son ocupas que tienen antecedentes penales y, como usted dice, con mafias totalmente que se dedican a abrir puertas, a venderlas al mejor postor, porque eso ha pasado y pasa. Y luego también la diferencia entre 2 tipos de viviendas. La vivienda de una persona, un particular, de quien sea, que tiene su casa, la utilice más o la utilice menos, pero es su casa. Y también las viviendas de los bancos, que muchos de ellos habrán sido rescatados con dinero público, que tienen una serie de flota de viviendas muy cerca de este palacio, donde lo que le produce al ayuntamiento es
un problema aún mayor con el deterioro que tienen esas viviendas. Por ejemplo, por aquí cerca un problema como no hay nadie viviendo, un problema de palomas impresionante, de suciedad, de estar ahí tapadas cuando estás viendo gente o como estamos viendo cómo están los alquileres y que esos bancos no lo saquen a vivienda social, que yo, hasta donde yo llego, entiendo que la podrán llevar mucho mejor la vivienda que tenerla cerrada 10 años hasta que cuando la quieran poner en marcha. Entonces, un poco diferenciar esa parte. Pero sí que es verdad que existe un problema, pero no en Torrijos. Por eso hay una parte que me gustaría que me explicara, que es lo de los ayuntamientos del cambio. No sé, los ayuntamientos del cambio lo habrán, no sé, para otras cosas habrá tenido alguna forma diferente de actuar. Pero la realidad es que si usted trae aquí hoy el instar o apoyar una ley superior que va a presentar el Partido Popular, es señal de que si es por una ley del Estado, ya puede ser un ayuntamiento del cambio o no un ayuntamiento del cambio, tiene las armas que tiene para los del ayuntamiento del cambio y para los que no son los del cambio. A lo mejor los ayuntamientos del cambio, y no me estoy refiriendo, si usted lo lanzaba así en la moción por nosotros, yo no lo recojo como tal, pero a lo mejor los ayuntamientos del cambio lo que han hecho es cerrar de una vez por todas lo que usted dice que no va a esta moción, que es los desahucios a personas por hipotecas, etcétera, 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 que eso sí que hay que reconocérselo, que eso ya sí, que hay que reconocérselo, que han sido los que han puesto el toque ahí. La verdad es que tenemos muchos problemas con muchas viviendas que los dueños son los propios bancos y que existen mafias que se deciden abrir puertas y venderlas al mejor postor. Pero como usted y lo que le estaba intentando decir antes, ahora mismo actualmente es una ley nacional que es la que nos dice a nosotros cómo poder funcionar o no poder funcionar. Una ley que no se ha cambiado porque ahora sea el presidente Pedro Sánchez. Es la misma ley que existía en los años donde ha estado gobernando Rajoy. ¿Que ahora se decide que hay que tener o que hay que ser menos permisivo? Pues yo le diría que sí. No sé si en los términos que a lo mejor lo pueda desarrollar el Partido Popular, porque me da mucho miedo decir que pueda estar perfectamente de acuerdo, pero entiendo que si presentan esa ley irá a un debate donde diferentes partidos políticos harán sus diferentes alegaciones, quitarán y pondrán, pero que hay que cambiar la actual ley, yo pienso que sí, porque cada vez que te viene alguien a decir, o la propia policía local, que una persona ha decidido entrar en una casa, pone una percha en una chaqueta y va a autodenunciarse para decir he ocupado esta casa, tal y no sé qué, pues que eso ya conlleve juicios, tiempo, 2 años, no sé cuánto. Pues mire, pues habrá casos y casos, a lo mejor son casas viejas donde nadie reclama de ellas, pero es que luego el otro problema con el que nos encontramos es que ocupan una vivienda y los propios dueños de la vivienda, si son los bancos, no denuncian. Es que también nosotros estamos atados de pies y manos, nosotros no podemos cogernos la justicia por nuestra cuenta. Por eso no sé hasta qué punto, que la comisión la podríamos hacer si la secretaria no tiene ningún problema el lunes 1 de abril para que se convoque, porque luego vienen las crónicas y el lunes siguiente, que se convoque la semana que viene para el lunes siguiente, el 1 de abril, y ver hasta dónde el ayuntamiento podemos llegar. Pero es que con la ley actual la policía depende de nosotros, pero si no lo puede hacer ni la Guardia Civil, que no depende de los ayuntamientos, ya no es una cuestión ni de cambio ni de no cambio. Es una cuestión de que la ley o las fuerzas del orden, ajustándose a esa ley, no pueden hacer lo que quieren hacer. Usted habla aquí de una cosa que dice de los empadronamientos. Yo no sé cómo lo harán, pero aquí no se empadrona nadie. No se empadrona nadie si no trae o la escritura de compraventa o el alquiler de esa vivienda, más un justificante del último pago de un IBI, de un agua o de una luz, más la autorización del dueño del vecino. Es decir, no sé, porque además uno de los recursos ya no de Ocupa, sino de gente que viene a empadronarse o que tiene problemas que no sé qué es el que difícil es empadronarse. Por lo tanto, no sé si habrá que cambiar la ley de bases de régimen local, pero la realidad es que en este ayuntamiento, que es por el que yo puedo hablar, aquí no se empadronan de cualquier manera. ¿Cómo estén luego en las viviendas? ¿Cómo hacen para no sé qué? Yo ahí no entro. Y usted sabe, porque ha sido gobierno, que eso además repercute luego después en el agua. Es decir, tú no tienes el empadronamiento, como no tienes el empadronamiento, no tienes el beneplácito del dueño o del que te alquila o el de no sé qué, pues, y en este caso si son ocupas no, pues para el agua no lo tienen. Por lo tanto, no sé, vuelvo a repetir, si en los términos en los que esa ley pueda ir, porque no tal,
pero entiendo que eso llegará al Congreso y se debatirá, pero sí que creo que la ley actual, en cuanto nos encontramos con las ocupaciones de vivienda o lo alegre que es ocupar una vivienda, debería de ajustarse. Yo introduciría pues con personas con delitos o no delitos, porque no es lo mismo una vivienda que se encuentra sin nada, con niños, una vivienda en una familia, con niños pequeños que lo único que piden es un techo y que pues puedo empatizar y entenderlo a personas que luego son delincuentes y son etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Por lo tanto, nuestro voto es a favor, sobre todo por el sentir último de que como arma, como ayuntamiento, es necesario que cambie. No sé si llegar a los términos que usted habla ahí, de delitos, cárcel o no sé qué, pero sí que es verdad que los ayuntamientos en la actualidad con este problema nos vemos y nosotros de lo malo tenemos policía local. En esta semana hemos convencido, porque dicen, ¿y por qué unos y otros no? Porque según cuando le pilles, cuando los vecinos colaboran con la policía local y no han entrado todavía a la vivienda, pero creen que la van a ocupar, va la policía local. Y antes de que se meta, o si se ha metido, que se salga, antes de que se autodenuncie como ocupación, si consiguen que se salga, pues esta semana se han conseguido 2, en otros casos no, pero es que no tienen más armas la policía, que es que un vecino le llame y puedan ir. Imagínense los ayuntamientos donde no tienen ni policía local. Pues eso tiene que ser. Entonces, yo creo que en algo debía de cambiar. No sé si a los extremos que puedan ustedes poner en su pero la ley debería de ser de otra manera, porque los ayuntamientos al que le toca al final gobernar se le hace cuesta arriba y muy duro. Señor Díaz. Sí, muchas gracias y buenas noches a todos. Bueno, yo voy a empezar por... José Antonio terminó diciendo que lo traía esta moción con ánimo de colaborar y sin ánimo de buscar un enfrentamiento. Para eso yo creo que estas cositas que escribimos aquí habría que escribirlas con un poquito más de delicadeza. Dicho esto, yo le propongo que se venga conmigo a Toledo, a la plataforma afectada por la hipoteca, y allí los llame mafiosos y delincuentes. Véngase un día conmigo. Hay que modificar un poquito estas cosas para luego poder decir otras cositas. Dicho esto, bueno, pues voy a empezar diciendo que todos estamos a favor en contra de ese tipo de ocupación, pero la realidad es que esta moción no distingue entre ocupaciones conflictivas y ocupaciones por necesidad. No es lo mismo. No todas conllevan un problema de convivencia. No todas conllevan un problema de convivencia. Luego es un popurrí esta moción de cosas como comentaba el alcalde del Ayuntamiento del Cambio. También yo quisiera que me explicara, o mejor, porque llevamos 4 años así, si sabe al cabo de 4 años quién gobierna este ayuntamiento. Y habla también es una moción un poco, habla de pasividad, incluso permisividad de los mal llamados alcaldes del Cambio. Yo entiendo que ninguna de las personas que estamos aquí queremos que esos problemas que tienen en nuestros 3 barrios concretos, queremos que esos problemas que tengan nuestros vecinos esa clase de problemas. Para nada. Para nada, José Antonio. El problema es que las competencias del ayuntamiento son las que son. No sé, desconozco si deberían de intervenir más los servicios sociales o los cuerpos de seguridad en esas cosas, porque yo la verdad que veo más un problema de convivencia que un problema de ocupación, porque no todas las ocupaciones, como digo antes, conllevan un problema de convivencia. Dicho esto, Avenida de la Estación hay ocupas, no hay problemas. Avenida del Pilar también los hay, no hay problema de convivencia, por lo menos tan puntuales como los barrios que han mencionado. También habla de mezcla la ocupación con mafias. Afortunadamente, ese problema de forma grave no le tenemos, afortunadamente, en nuestra localidad. Tenemos 3 casos puntuales y no sé si me atrevería a llamarlos mafias. No sé, me gustaría, si de verdad queremos solucionar este problema, sentémonos las veces que haga falta, todos los partidos políticos, una proposición que hacemos nosotros, y hablemos de esto, y hablemos de este tema. Nosotros nos vamos a abstener, pero no porque queramos que estas cosas ocurran, sino por el cuerpo en sí de la moción. Es que hablamos de esto como muy a la ligera, no nos ponemos a pensar porque se ha llegado a esta situación de ocupaciones ilegales y ocupaciones por necesidad, debido a una clase de políticas que se han venido
llevando hasta ahora. Nadie quiere ocupar una vivienda. De hecho, la Constitución dice que todo ciudadano tiene derecho a una vivienda digna. Si eso el Gobierno lo procurase, no había necesidad de ocupación. Nosotros entendemos que es una moción en la cual ustedes han gobernado, han tenido este problema, no han hecho nada, han tenido 4 años con un Gobierno en minoría para haber traído alguna propuesta, tampoco lo han hecho, lo traen ahora. Nos parece una moción electoralista, buscando algo fácil, porque si de verdad me dice usted que con 1 hoja y media vamos a solucionar los problemas de los vecinos, con esto ya le digo yo que no. Sentémonos las veces que haga falta, hablemos lo que haga falta todos, porque entiendo que todos estamos en la misma dirección, y pongámonos a trabajar. Como hemos hecho otros. Nosotros llevamos desde ¿suena de algo cuando hemos instado y hemos traído mociones para solicitar al Gobierno que defina lo que es una vivienda vacía? Con medidas como esas, con el 74% de los pisos vacíos pertenecen a la banca. Nuestra medida es esa, vamos a gravarlos para que esos pisos los pongan a disposición de un alquiler social, para que las personas no se vean en la necesidad de ocupar. Por ejemplo, nosotros venimos de 2015, trabajando en esto, desde las competencias que nosotros tenemos. Dicho esto, pues manifestar nuestra abstención y nuestra proposición. Vamos a sentarnos las veces que haga falta y vamos a intentar solucionar entre todos el problema que tienen nuestros vecinos. Nada más. Muy bien. Señor Pérez Puerta. Gracias, señor alcalde. Yo no iba a contestar a esta moción, yo voté en contra en la comisión porque me parece de una falta de ética vergonzosa. Como ha dicho quien me ha precedido en el uso de la palabra, Raúl, es una moción de propaganda política, electoralista, porque no es política sana, es electoralista, porque aquí se quieren justificar, dice que han hecho esta propuesta no sé dónde, y se quieren justificar de que durante el tiempo que ha gobernado el PP, que tenía sus facultades para cambiar todas las leyes de España, pues resulta que con esta moción le están llamando a sus jefes de filas incapaces. ¿Por qué? Porque lo que no podemos es exigir a quien lleva un rato en el Gobierno lo que ellos no han hecho durante los últimos por lo menos 8 años. Por eso voté en contra en la comisión, pero porque es vergonzoso el planteamiento. Hablan, cuando yo entendía que las mociones de Torrijos deben reservarse a Torrijos, y porque mezclan el problema de Torrijos con el problema de Madrid. Si cada municipio, si Torrijos tiene un problema, Alcabón tiene otro y son totalmente distintos. Y ahora nos los quieren, hacen un tutu revolutum y lo meten en Madrid. Y en Madrid resulta que las causas de ocupación quizás se derivan de que el Ayuntamiento de Madrid, cuando estaba gobernando el PP, vendía las viviendas sociales del Ayuntamiento a fondos, a grupos de inversión. Y las vendían de forma ilegal. De tal manera que la actual regidora del Ayuntamiento de Madrid se ha sentido identificada con su pueblo y ha hecho responsable de esas ventas ilegales a grupos de inversión de viviendas que podían haber sido viviendas sociales. Y les está reclamando la friolera de 170 millones de euros, porque encima no solamente lo venden y lo quitan del patrimonio del ayuntamiento, sino que encima lo hacen de forma ilegal, dañando los intereses de los madrileños en ese caso. Bueno, ya les han condenado a que paguen los daños y perjuicios que están causando. Entonces, ¿cómo es posible que nos traigan
esta moción cuando están siendo condenados en Madrid, por ejemplo, a que paguen una indemnización por haber sacado del ayuntamiento unas viviendas que podían habérsele dado a gente que está desamparada, a gente que ha tenido mala suerte, a gente que, como muchos, se han quedado sin trabajo por infinidad de situaciones. Bueno, pues no, pues se los dan a los grupos de inversión de forma ilegal y quieren que nosotros les echemos a la calle o les encerremos a todos juntos en un parque o les tiremos a un estercolero o ¿qué quieren? ¿O les matamos? Yo creo que la situación es ordenar un poco a los partidos políticos para empezar. Y aquellos partidos políticos que se dedican a vender las viviendas sociales no pueden venir luego aquí a decirnos que ellos son muy buenos y que ellos arreglarían el tema de la ocupación, dando a las autoridades públicas y a sus agentes para que intervenga dentro del espacio ocupado. Como muy bien decía el señor alcalde, en Torrijos tenemos autoridades públicas, pero ¿y en Gerindote? Que no lo hay. ¿Qué pasa? ¿A Gerindote le dejamos abandonado? No, habrá que crear una ley que podía haber creado el Partido Popular cuando estaba gobernando en el gobierno, no aquí en Torrijos, o aquí en Torrijos se ha dedicado a otras ocupaciones, y podía haber dado una solución, pero como esa solución no se ha dedicado a ella, se ha dedicado a vender las viviendas sociales, no la ha dado, ahora porque llegan las elecciones y de cara a la galería en Torrijos y de cara a 3 sitios determinados de Torrijos nos presenta esta moción para tener un sentido de buenismo, que vamos con esto, que vamos al cielo o resolvemos el problema. La verdad es que no vemos dónde está el problema, dónde está la solución. Porque si la solución es echar a los ocupas por necesidad a la calle, cuando se queden en la calle, ¿qué hacemos con ellos? ¿Qué solución han dado? Yo creo que poquitas soluciones. Nos tendrían que haber hablado de que para dar una solución a un ocupa, previamente tiene que haber una alternativa de alguna vivienda social. Pero no, ellos las viviendas sociales las venden a grupos de inversión y de forma ilegal, causando un daño a los españoles. Pero presentan una moción que les viene, queda muy guay y les viene muy bien en estos momentos. Claro, ellos confunden las viviendas a los ocupas, los confunden porque como no saben de qué va, el ocupa para ellos es un ser denigrante que se hincha a tomar droga todo el día, que está todo el día fumado, que comete crímenes a todas horas. Que esa no es la sociedad en la que vivimos. La sociedad en la que vivimos, el ocupa, tiene muy distintas versiones, tan distintas versiones que no se puede venir para resolverlo con una moción electoralista y vergonzosa. Es por eso por lo que dije que no, porque la necesidad de que se arreglen los problemas, esos y los de la sociedad, la del paro y las de la convivencia en líneas generales, es otra cosa. Que haya que arreglar el tema de la convivencia con una serie de señores de una forma ilegal estén reventando la convivencia en determinados sitios. ¿Qué tiene que ver eso con las viviendas y con los ocupas? Eso es una cuestión de orden público, en la que el ayuntamiento puede intervenir lo justito. Y por eso no entiendo esta moción, venir aquí, si no es para tratar de engañarnos a todos los españoles. Y como no tiene ningún sentido y esta moción nunca puede producir ningún efecto
Yo mantengo que sí, debemos hacer las reuniones que hagan falta, alcalde, para ayudaros, si lo necesitas alguna vez, a que con nuestro granito de arena y la forma que tengamos de opinar podamos llegar a una solución del problema en sí que se dice y que aquí se oculta. El verdadero problema no es el Ocupa, el verdadero problema es el de aquellas personas que no permiten dentro de la sociedad de Torrijos la tranquilidad que se merecen los vecinos de donde están instalados aquellos señores que alteran la ley. Pero no tiene que ver nada con los ocupas, lo que están pidiendo, porque a los ocupas no se les puede echar, que es lo que quieren, es lo que dicen, echar a los agentes de la autoridad a que les pongan en la calle y les hagan que se mueran de hambre, y si es en invierno que se mueran de frío y lo que haga falta. No tiene nada que ver, esto es un sinsentido y por eso tengo que votar que no. ¿Por qué? Porque a mí no me hacen comulgar con rueda de molino. Esta moción que se presenta por los representantes del Grupo Popular, que no son de derechas, está claro que no tiene nada que ver con ayudar a Torrijos en las necesidades que tiene. Por eso, como es una moción de propaganda política electoralista, voy a votar en contra. Nada más, alcalde. Señor Muñoz. Gracias, señor presidente. Bueno, había traído, en todo caso, para darles a los grupos, le pido a la ordenanza, por favor, que se acerquen, para adelantarlo ya, por si acaso tenemos que hacer algún estudio para que se lo dé a los diferentes grupos, una copia de la ley, ¿vale?, que se ha presentado en el Congreso, sobre todo para que la tengan más a mano y no haga falta... Me falta una, perdón. Sí, que le he dado solo 3, tenía aquí las 4. Gracias. Muchas gracias. Simplemente para que la conozcan de primera mano, como decía, y que la puedan ojear sin que haga falta el irse a buscarla para que digan que no haga falta el encontrarla. Entonces, ahí están todos los puntos que propone el Partido Popular, que simplemente que son visibles a todo el mundo. O sea, nosotros lo que estamos intentando traer, como he dicho, es pues bueno, hacer fuerza entre todos los grupos para intentar atajar este problema. Vamos a intentarlo entre todos. O sea, el pasado está ahí y nosotros solo nos queda mirar hacia el futuro. Vamos a cambiar lo que podamos, simplemente. Nosotros, por matizar lo que se ha dicho un poco y que breves notas sobre que yo he ido tomando, para tampoco alargarme mucho porque creo que tampoco hay más que decir. Cuando los ocupantes ilegales realizan estas actividades prohibidas, molestas o incívicas que he comentado anteriormente, se podrá actuar de oficio cuando las comunidades de vecinos así lo reclamen. Lo que hemos comentado de la inscripción nula del padrón, pues cuando... para poder inscribirlo como ocupa ilegal, ¿vale?, para que no pueda beneficiarse de las ventajas, ayudas, subvenciones que efectivamente no se está haciendo, pero que quede por escrito dentro de la ley de bases de régimen local, ¿vale?, que yo no sé si a día de hoy se lleva o no se lleva, pero que quede por escrito y que nosotros lo llevemos, que sea para nosotros también una herramienta que podamos dar al final a las autoridades. Y esta normativa nada tiene que ver ni entra en conflicto con la ley que se ha aprobado también en protección de las personas en situaciones de emergencia social o de especial vulnerabilidad habitacional, cuya protección se encuentra asegurada desde nuestro punto de vista, ¿vale? Y esta ley viene avalada por el Tribunal Constitucional, donde dice que el derecho a la elección de residencia no es un derecho absoluto que habilite a ocupar cualquier vivienda o espacio, ya que tiene límites y debe ejercerse dentro del respeto de la ley. Simplemente eso. Por lo tanto, dejar claro que dentro de esta ley hay una serie de medidas que se recogen, que bastante claras, y solamente voy a pasarlas por encima, luego ya ustedes lo pueden echar un vistazo. Se define por primera vez de forma clara qué es la ocupación ilegal, de forma clara y concreta. Se introduce una norma por la que en un mueble ocupado ilegalmente no puede tener la consideración de morada o domicilio, de manera que los ilegales no gocen de la misma protección que quien compra una vivienda o vive en un piso pagando su alquiler. La autoridad pública o sus agentes podrán desalojar las viviendas ocupadas ilegalmente en un plazo de 12 horas sin necesidad de esperar meses. Todo como esto sería legislación nueva. Además, también se refuerzan varias leyes. Refuerza el delito de la usurpación.
refuerza la agilidad en el proceso penal y se amplía la reforma de los procesos civiles aprobada en junio de 2018 para que las personas jurídicas propietarias de viviendas puedan ejercer su derecho con la misma agilidad de las personas físicas. ¿Vale? Simplemente pues dejar claro lo que es esa vivienda ocupada. Nada más, no voy a entrar a valorar nada más porque yo, si quieren ustedes, efectivamente nos reunimos, lo tratamos, que es lo que tenemos que hacer, y poner todas las herramientas que nos sean posibles dentro del Ayuntamiento de Torrijos para poder frenar estas situaciones y, obviamente, no entrando en conflictos, como he dicho anteriormente, con otro tipo de situaciones que hemos dejado bastante clara también en la moción. Nada más y muchísimas gracias a los que vayan a votar a favor. Muy bien, no sé si será matización o alguien querrá tomar otra vez el turno de palabra, porque como lo estaba defendiendo yo, como ustedes vean. Luego dice cuando damos información o no damos información, es decir, usted presenta una moción a este plenario, no solo que antes de arrancar el debate nos presente cómo es la ley, sino que después de la primera intervención decide sacar la ley para darla cuando los demás grupos políticos ya han dicho cuál es la intención de su voto. Y luego hablamos de los presupuestos o de cuando no damos información o no sé qué, que si no viene no sé qué. Pues, hombre, aplíquese el cuento, porque usted lo que acaba de hacer ahora mismo pues es para leer un poquito más esta y a lo mejor, pues no sé, ver el sentido del voto. Eso por un lado. Vuelvo a insistir, es que no se salva de que esté inscrito o no esté inscrito, es que una persona que no está empadronada, o sea, una persona que vive en una vivienda ocupada no se puede empadronar en una vivienda que está ocupada, porque como no tiene contrato de alquiler, no tiene contrato de compraventa, no puede decir pagos y no sé qué, no se trata de inscripción o no inscripción, se trata de que esa persona no está empadronada, como mínimo en este municipio, no sé si en otros. Y se me había olvidado comentar una cuestión que había pasado en la comisión informativa en la que yo no estuve, donde se preguntó por una cuestión a raíz de esta moción sobre un tema de censo de inmigrantes. El Ayuntamiento de Torrijos no está haciendo ningún censo de inmigrantes de nada. La información que a usted le haya llegado, pregunte a quién se la haya dicho. Aquí lo que se hace con los gobiernos que ha habido, con los anteriores que hemos tenido y con los nuestros, es desde estadísticas, desde el empadronamiento, te da una serie de relaciones de personas inmigrantes y no inmigrantes para ver si siguen empadronados en la misma vivienda donde estaban empadronados hace no sé cuánto tiempo. Y eso se hace de oficio cada 6 meses. Me parece que son 2 veces al año, que es cuando se reúne la comisión de empadronamiento. ¿Por qué? Porque hay personas que alquilan una vivienda, se empadronan, vamos a poner, en Torrijos, se empadronan en Torrijos, se ha ido hace no sé cuánto tiempo, pero no se ha desempadronado de Torrijos. Y el dueño de la vivienda va a alquilar y le dicen, no, aquí tiene usted viviendo a tal familia. No, pues esa familia hace 5 años que se fue de mi vivienda. Pues si no se ha desempadronado, ahí está. Entonces, de oficio, el dueño de la vivienda lo denuncia, lo anuncia, lo tal, de que ahí hay una... Y tenemos que hacer de oficio con una persona donde luego después firma la policía local y después se manda a padrón para verificar si es verdad que esas personas siguen viviendo ahí o no. Si siguieran viviendo porque nos han querido meter un gol o porque nos han querido desempadronar por algo, les da igual, siguen empadronados. Pero si no están viviendo, que se pregunta incluso a los vecinos, al A, al B y esas cosas, si no están viviendo, eso se lleva firmado, se manda a Madrid y Madrid de oficio, padrón de oficio, los quita, los da de baja. Eso es que se me había olvidado comentarlo antes. Lo de las mafias que decías, no como mafias así y tal, pero cuestiones de... sí, pero más que alquileres son cerraduras al mejor postor, las hay, y cambio de cerradura al mejor postor y mafias que se dedican a cambiar las cerraduras a personas por un tanto de dinero, no sé si llamarlo mafia o no mafia, pero existe, o sea, existencia hay. Y luego decir que lo de convivencia ciudadana, que es lo que deberíamos de ver en la comisión esa que estamos hablando del 1 de abril, que yo pensaba que es que venía algo y por eso decían lo de modificar la ordenanza que ustedes aprobaron en el 2008 de convivencia ciudadana, pero que de la ocupación y tal no viene nada, entonces sería ver si tiene cabida o no tiene cabida. Yo creo que sentarnos, comisión, vernos, hablarnos y ver qué posibilidad hay en la medida de lo que sea posible desde el municipio, lo haremos.
¿Alguien va a tomar la palabra? Sí, señor Díaz. Sí, simplemente agradecer esa aportación que nos ha hecho sobre el censo. Fue una pregunta que hice yo, porque teníamos constancia de que se había llevado a cabo. No sé si era un censo o lo que bien ha explicado ahora. Y nada, he estado leyendo esto que nos ha pasado José Antonio y nada, para que los asistentes al Pleno tengan una idea de lo que trata esto, le voy a pasar a leer el artículo 8º. En caso de que alguna de las viviendas o locales se encontrara vacía y existiera riesgo de que resulte ocupada ilegalmente, sin derecho y contra la voluntad del propietario, el presidente de la comunidad, a iniciativa propia de cualquier vecino, pondrá en conocimiento del propietario la posibilidad de adoptar medidas preventivas, tales como tapiar o cerrar las puertas o ventanas. Increíble. Esto es un poquito lo que he leído así por encima. Nada, simplemente manifestar otra vez que nuestra intención de solucionar los problemas de nuestros vecinos y sentémonos 1, 2, 5 veces con la intención esa, no con otra, José Antonio, que bajo mi punto de vista nos trae que sacar 2, 4 o 20 votos más el próximo mayo. Nada más, muchas gracias. ¿Alguien más va a tomar la palabra? Sí, señor alcalde. Reitero que creo que es una cuestión de convivencia ciudadana. Alcalde, estamos a tu disposición para acudir cuantas veces quieras para dar nuestra humilde opinión y creo que nada tiene que ver con esta moción interesada y además sin ningún rigor porque está demostrado, y algo conozco de eso, que las entidades bancarias dan un alquiler social a pesar de que se la juegan a no cobrarlo, y lo saben que no lo van a cobrar porque prefieren que esté la vivienda ocupada porque así está mucho más protegida. La situación no es la que refleja esta moción, absolutamente, es totalmente distinta de la realidad, no tiene nada que ver, no tiene que ver nada con la situación de Torrijos. La situación de Torrijos, que es la que nos puede interesar, no se arregla absolutamente nada con esta moción. Aquí lo que haríamos sería hacer un alarde de poca efectividad y de tener pocos escrúpulos y poco amor propio si nos dedicamos a buscar la fórmula de echar a familias que están en riesgo de exclusión por su mala suerte o por su mal momento. De ninguna manera podemos aceptar que esta moción salga adelante porque no tiene ningún sentido social, es antisocial totalmente. Que quieren ellos ayudar a los grandes grupos de inversión y a proteger a las mafias que esos grupos de inversión sí que utilizan para echar a los propietarios que no han podido pagar los precios de las viviendas, pues vale, porque quieren proteger a esas mafias, quieren proteger a esos grupos de inversión, me parece estupendo, pero que las mafias, aquí yo en Torrijos, ando por la calle todos los días, no las conozco, quizás los que no están en Torrijos sí que las vean, pero a lo mejor en alguna película. Por eso voy a votar en contra, porque nada de lo que aquí se dice ocurre en la realidad de Torrijos. Esto es un brindis al sol y para ganar 3 votos, pero con un mal sentido de la ética y del corazón. Nada más, alcalde. Señor Muñoz. Gracias, señor presidente. Sí, no recuerdo, con tanto turno de palabra me había perdido un poco. Vamos a ver, esta moción lo que queremos traer aquí al final, y pido disculpas por no haberlo dado al principio, pero me he dado cuenta tarde porque lo tenía encima preparado para darlo y las copias aquí, pero la verdad es que se me ha pasado, ya sé cuándo he llamado a la ordenanza. Lo único que queremos hacer es dotar de herramientas o reforzar de medidas legales nuestra ordenanza, ¿vale? Que al final es la ley que debe... Por encima de las ordenanzas hay leyes nacionales, ¿vale? Pero adaptar nuestra ordenanza a esas leyes nacionales y el que esta ley al final pueda reforzar nuestra ordenanza, ni más ni menos. Es lo que estamos pidiendo aquí. Y dar esas medidas, dar esas herramientas necesarias a la autoridad competente para que pueda ejercer el peso de la ley en casos concretos, que es lo que estamos trayendo. No nos hemos salido de tono, lo estamos diciendo para una mayor colaboración de todos
Y como ya he dicho, solamente es eso, no hay más. ¿Vale? Y doy las gracias de antemano nuevamente a los que vayan a votar a favor, si es que alguno manifiesta así su voto favorable. Muchas gracias. Bien, pasamos a votar. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Se aprueba por 12 votos a favor. Siguiente punto del orden del día. Moción presentada por el Grupo Municipal Ganar Torrijos para un retorno digno. ¿Se va ya? Vale. Pues lo dicho. Señora secretaria. Comisión Informativa de Participación Ciudadana y Asuntos Generales celebrada el 14 de marzo de 2019. La señora presidenta cede la palabra al señor concejal del Grupo Municipal Ganar Torrijos, don Raúl Díaz López, quien expone la moción presentada en este ayuntamiento el día 12 de marzo de 2019 y registro general de entrada número 1219/2019 para un retorno digno. Tras lo cual, por la presidencia de la comisión, se somete a votación la moción, produciéndose el siguiente resultado. Votos a favor, 1, del Grupo Municipal Ganar Torrijos. Votos en contra, ninguno. Abstenciones, 5. 2 del Grupo Municipal Socialista, 2 del Grupo Municipal Popular y 1 del concejal no adscrito. En consecuencia, por mayoría se acuerda dictaminar favorablemente el expediente y la moción. Señor Carrasco. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, desde hace algunos meses pues, el discurso de la recuperación económica del Estado español pues, se ha ido asociando peligrosamente a la idea de retorno, cuando ni las estadísticas indican que se esté produciendo un proceso de retorno generalizado, ni las condiciones socioeconómicas que propiciaron la inmigración española han cambiado. De hecho, pues, las estadísticas dicen que en los últimos 10 años más de 36.000 jóvenes han abandonado Castilla-La Mancha. De hecho, la población joven en Castilla-La Mancha en 2008 era de 426.000 jóvenes y ahora en 2018, el último dato del que se dispone, es de 324.000. Bueno, esto es más, la tendencia tampoco está cambiando, porque en el último año hay 378 jóvenes más que han abandonado Castilla-La Mancha. Si nos centramos en los datos de Torrijos, pues tenemos que el censo de población que reside en el extranjero es de 260 personas, y es que, pues, ante todos estos datos se hace evidente que la necesidad de tener un análisis profundo de la situación en la que estamos, en la situación en la que está la ciudadanía española en el exterior, y bueno, tener un espacio de debate y bueno, de reflexión sobre las condiciones que tienen estas personas que residen en el exterior. En base a estos datos, pues nos gustaría también, como punto de los acuerdos, el primero y el cuarto, instar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y a la Federación Estatal de Municipios y Provincias a que se cuantifique la cifra real de las personas que están emigradas, ya que estos son los datos que disponemos por el INE, pero pensamos, y muchas asociaciones como Marea Granate piensan que hay muchísimos más jóvenes en el exterior de los que se muestran en estos datos, y partiendo de los análisis que nosotros desde nuestro partido hemos efectuado sobre estos planes de retorno para que los jóvenes puedan volver, pues se han detectado varios problemas asociados a estos programas. El primero de ellos, y el más evidente, es que no han funcionado. Su alcance ha sido más que limitado. Por poner un ejemplo, en el Ayuntamiento de Valladolid se presentó este programa gastándose más de 300.000 euros y el retorno supuso 17 personas. Además, estos programas han sido tardíos. En el artículo 42 de la Constitución española pues establece que el Estado velará especialmente por la salvaguarda de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles que residen en el extranjero y orientará su política hacia su retorno. Esto no está siendo así, dado que la mayor parte de estos programas son desarrollados en el periodo 2015-2018, es decir, más de 10 años, 8 o 10 años después, desde el inicio de la oleada migratoria que se produjo a principios de 2009-2010.
Además, estos programas han tenido un fuerte componente de retorno selectivo. La mayoría de estos programas han sido dirigidos a personas jóvenes con un nivel de formación alto y con una voluntad de emprender. Sin embargo, los demás perfiles de personas jóvenes que quieren o desean retornar no han sido tenidos en cuenta. Estos programas, además, han estado basados en ayudas económicas y, además, no se han tenido en cuenta la recuperación de los derechos de estas personas que se han visto obligadas a emigrar y que muchas veces han tenido que elegir entre la sanidad en los países a los que han tenido que emigrar o el poder votar. Por eso, el punto quinto del acuerdo que traemos a este pleno es que se facilite de la Administración local los trámites administrativos relacionados con el acceso a la educación, a la sanidad y también al empadronamiento, a fin de evitar que personas que son de Torrijos y que quieren volver a Torrijos tengan las mayores facilidades para poder hacerlo. Además, estos planes no se han tenido en cuenta la participación de las personas inmigrantes, no se ha contado con ellos. Y tampoco se han realizado campañas informativas en el exterior, no ha habido mucha información sobre ello y por eso pues, también pedimos a la Junta de Comunidades que se cree una figura en los centros de información juvenil de Castilla-La Mancha para tener un papel de mediador, de forma que se habiliten canales de comunicación, se facilite información sobre las condiciones y los requisitos que tienen que tener las personas que deseen retornar para poder hacerlo, cómo se consigue y el calendario que tienen las personas que están emigradas sobre el voto rogado, ya que, bueno, recordamos que el voto rogado no llega a más del 3%, con lo que eso supone para todas las personas emigradas que ya ni siquiera pueden ejercer su derecho como ciudadano al voto. Y además, todos estos planes de retorno no han estado unidos al desarrollo de leyes para favorecer esas condiciones de retorno. Por eso, en los puntos 7º y 8º, pedimos que se modifiquen, entre otras cosas, las ordenanzas reguladoras para el acceso a la vivienda de protección oficial, tanto para compra como para alquiler, para que entre los requisitos no sea necesario que el último domicilio sea en el mismo pueblo en el que se quiere optar a esa vivienda de protección oficial. Y también venimos a pedir en este acuerdo que se colabore junto con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para que se incremente la dotación presupuestaria tanto en la Junta como en el Ayuntamiento de Torrijos para que los jóvenes que quieran hacerlo puedan retornar a nuestra localidad y que haya una mayor oferta de forma que sea más atractivo para los jóvenes el poder volver. Creo que ninguno de los partidos que estamos aquí representados vamos a tener ningún problema en votar a favor esta moción que trae 8 medidas entre ellos. Estamos dispuestos a debatir o hablar sobre cualquiera de ellas o cualquier matiz en lo que no estén de acuerdo o quieran modificar y nada más que pedirles el voto favorable a esta moción. Muchas gracias. Señora Martínez. Bien, buenas noches a todos y a todas. Escuchándole, señor Carrasco, me recuerda a un documento que me he leído en estos días de Izquierda Unida Exterior en el que refleja pues todo el argumentario que usted nos ha venido a explicar hoy aquí. Bien, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a la que se refieren estas medidas, ha desarrollado un plan de retorno joven que es un referente a nivel nacional, que ha despertado interés tanto en otras comunidades autónomas como en la red EURES de Servicios Públicos de Empleo Europeos, con el objetivo de trasladar los factores de éxito del mismo pues, a otras experiencias. Y en la misma línea de trabajo, pues el Gobierno de España ya avanzó hace unos días en Toledo, en la Jornada Nacional de Retorno del Talento, la posibilidad de elaborar un plan similar al de Castilla-La Mancha, pero a nivel nacional. Pues bien, ese compromiso se hace realidad con el anuncio que ha hecho Pedro Sánchez hace unas horas, tras una reunión con jóvenes en Bruselas, de que mañana el Consejo de Ministros aprobará un plan de retorno, no solamente encaminado a jóvenes, que beneficiará a 24.000 personas que viven fuera de España, que tendrá una duración de 2 años y una inversión de 23 millones de euros. Además, explicaba en sus declaraciones que se ha comprometido en la próxima legislatura, si es presidente del Gobierno,
a modificar la ley electoral para contemplar las reivindicaciones sobre el voto rogado. Entonces, con este anuncio, yo creo que quedan fuera de lugar las peticiones que se hacen en esta moción, ya que tendremos que ver cómo se va a desarrollar ese plan de retorno, cómo van a afectar a las comunidades autónomas y qué papel vamos a tener los municipios en este sentido. Nada más. Señor Muñoz. Gracias, señor presidente. Señor Carrasco, leída su moción en numerosas ocasiones y he podido hablar esta mañana con su compañero de bancada para que me informara de la moción. Pues bueno, al principio no la entendía muy bien, luego ya, pues bueno, según la iba leyendo, pues me iba quedando cada vez con más cosas. Entonces, no entiendo muy bien por qué solamente a jóvenes, si es por lo de la fuga de cerebros, que supongo que será por eso, o irán ustedes por ese tema. Yo la verdad es que desconocía tanto el anuncio que acaba de hacer aquí la señora concejal de Juventud, lo desconocía totalmente. No sabía que se había hecho. No sé si es que se ha producido cuando estábamos aquí en el Pleno o cuando esta mañana. Pues no lo conocía. De hecho, de haberlo conocido, pues creo que hubiera tenido algo más de relevancia todo esto, ¿no? Bueno, nosotros creemos en la libertad de circulación de las personas. Tampoco vamos a entrar en valorar el retorno. Pues se van cuando quieren y vuelven cuando quieren y hay que ayudarles en la medida de lo posible. Pero escuche, no solamente a los jóvenes, sino a todas las personas. A los mayores también, porque la figura del centro juvenil es hasta los 35 años, entendemos. Por encima de 35 años no se va a ayudar a nadie. Pero bueno, nada más, muchas gracias. Me espero a que me responda. Gracias. Señor Pérez Puerta. Gracias, señor alcalde. Sí, voy a votar a favor de esta moción porque me parece que es una moción eminentemente social y en ella hay que emplearse a fondo. Pero igualmente a quien me ha precedido en el uso de la palabra tengo que hacer hincapié en que no solamente debe ser extensiva a los jóvenes, sino también a aquellos mayores de 45 años que por circunstancias han tenido que salir fuera de nuestro país y también tienen derecho a un retorno digno, porque han tenido que marcharse a otros países, ya que en esos otros países donde les acogen no les exigen las grandes empresas como aquí en España que no tengan más de 25 años y 15 años de experiencia. En consecuencia, han tenido que irse para poder alimentar a su familia, para poder tener un sueldo digno y poder mantener a los que aquí se han quedado, que son sus hijos, que están en edad de estudiante. Y por eso creo que se debe hacer extensiva también a toda aquella persona que ha tenido que salir precisamente por la época de crisis que nos ha precedido. De todas formas, y como considero que es eminentemente social, voy a votar a favor, nada más. Señor Carrasco. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, decir que se van cuando quieren es un poco faltar no solo a la verdad, sino a la realidad. O sea, los datos del paro en el mes de febrero de 2019 lo dicen que en Castilla-La Mancha hay 32.000 jóvenes menores de 29 años en paro. Es una sangría total, que no hace falta irse muy lejos para ver ejemplos claros de gente que se ha tenido que ir. Si es que solo tengo que mirar para acá, para ver cómo su hermana se tuvo que marchar a Holanda a trabajar, dejar a su familia, dejar a su novio, dejar a sus amigos, porque quiso. Y cuando quiso, volvió. Por favor, tengan un poquito más de respeto por los 260 torrijeños que están ahora mismo fuera de su país. Ustedes que son tan patriotas, fuera de su país, allí pasando las canutas y que están deseando volver. Tengan un poquito más de respeto a esas personas. No entren en debate, ahora sí después coge la palabra. Sí. Y, bueno, contestando primero a Narciso,
esta es una moción centrada en los jóvenes, pero efectivamente se puede hacer extensiva a muchos más colectivos. La sangría entre los jóvenes es mucho mayor, son los que tienden más a irse y por eso nos hemos centrado en los jóvenes, pero por supuesto se puede hacer extensiva a muchísimos más colectivos. Y ya contestando a Esther, decir que el plan de retorno de talento juvenil del Gobierno de Castilla-La Mancha ha sido un éxito. Ese plan de retorno se ha convocado en 2 ocasiones, 2017 y 2018. La primera con 472.000 euros y la segunda 700.000 euros. Este dinero, digamos que no ha servido para que vaya directamente a las ayudas a las personas jóvenes que van a volver. Sí que ha servido para contratar a más mediadores, también se eliminó el límite de edad para que cualquier otra persona pudiera volver. Por lo tanto, decir que ha sido un éxito cuando de las 300 personas que se han apuntado a ese programa, 125 han regresado a nuestro país y de ellas 58 personas, además de recibir el dinero de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, acabaron marchándose a otros sitios de España, pues es quedarse bastante corto. Y si ese es el plan que nos va a presentar Pedro Sánchez, es el ejemplo que ha copiado de Castilla-La Mancha, de los 2,5 millones de personas que hay fuera de España en estos momentos, españoles que están residiendo y trabajando fuera, y que el plan de retorno de Pedro Sánchez sea 24.000 personas, menos de un 1%, si ese es el gran plan de Pedro Sánchez para después de las elecciones, como eliminar el voto rogado, también lo prometió antes de ser investido presidente en esa moción de censura famosa, también dijo que iba a eliminar el voto rogado. Todavía estamos esperando, como tantas cosas del Partido Socialista, una y otra vez. Son un ejemplo en prometer y prometer. Pero bueno, espero su voto favorable, ya que ninguno de ustedes ha declarado su voto, porque no hay muchos argumentos para votar en contra. Muchas gracias. ¿Alguien más toma la palabra? No. Bien. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por 3 votos a favor. Pasamos al siguiente punto del orden del día, parte 3 de control. 3.1. Dación de cuenta de las resoluciones dictadas por el señor alcalde entre los días 1 de enero del 2019 y 15 de marzo del 2019, números 1 a 254 del libro de decretos. Por Dios. Señor Muñoz. Sí, gracias, todas. Gracias. Señor Carrasco. Sí, nosotros todas, por internet, como siempre. Señor Pérez Puerta. Todas, señor. Bien. Segundo punto del orden. Perdón. 3.3.2, dación de cuenta de la cifra oficial de población aprobada a 1 de enero del 2018. Una vez efectuadas las revisiones oportunas y transcurrido el periodo de alegaciones y subsanación de errores invalidantes, la cifra oficial de población aprobada para este municipio referida al 1 de enero del 2018, que es el que cuenta para todas las subvenciones y para todo lo demás, a partir de este momento nosotros legalmente tenemos 13.278 habitantes. 3.3. Ruegos y preguntas. A este pleno ha llegado una tanda de preguntas del grupo Ganar Torrijos. ¿El qué? Perdona. Ah, sí, ruegos. Sí, perdone. Ruegos. ¿Algún ruego? ¿No? Señor Carrasco, ruego. Sí, hoy mismo ha salido la noticia de que gracias al periodista Carlos Hernández, con el que trabajamos desde este grupo municipal, pues ha salido la noticia de que en Torrijos hubo un campo de concentración entre el 4 y el 29 de abril de 1939, por el que pasaron más de 5.000 prisioneros, y nos gustaría rogar al equipo de gobierno que si va a hacer algún tipo de homenaje o algún tipo de placa conmemorativa para estos prisioneros que estuvieron aquí en Torrijos, pues conmemorarlos de alguna forma. Yo lo primero es hacernos partícipe de la información para testarla y verla y luego después valoramos lo que haya que hacer. ¿Algún ruego más? ¿No? Bien, pasamos a las preguntas. Ha llegado una tanda de preguntas del grupo Ganar Torrijos. Señor Díaz. Sí, muchas gracias.
Bueno, son 3 preguntas. Empiezo por la primera. ¿Cuándo tiene previsto el equipo de gobierno poner en marcha el transporte urbano por la tarde? Pues cuando haya que cambiar el pliego de condiciones del autobús, en la siguiente licitación que se pueda hacer, meteremos 2, que ya estuvimos viendo la posibilidad de que con el mismo dinero se pudiera realizar, 2 rutas por la tarde. Más o menos para cuando... Cuando acabe el pliego de condiciones actual, cuando haya que hacer el siguiente, la intención es hacerlo con 2 rutas por la tarde. Gracias. ¿Cuándo tiene previsto el equipo de gobierno regularizar la situación del antiguo coordinador de deportes? Pues es coordinador de fútbol, eso es lo primero, no era de deporte, de todos los deportes, era coordinador de fútbol, si se refiere al coordinador de fútbol. Al anterior coordinador del IMJD. Coordinador de fútbol. Bien, el coordinador de fútbol acaba de presentar en los juzgados una demanda por unas cantidades en las que no estamos de acuerdo y, por lo tanto, vamos a alegar a esa comunicación que nos hicieron el pasado 22 de marzo bueno, tenemos hasta el 22 de marzo del 2019, el 25 de marzo para poder alegar, porque estamos en desacuerdo totalmente con la cifra que él maneja, porque no estamos de acuerdo, por lo tanto, mientras sigamos litigando, pues ahí estaremos. Pero, mientras tanto, ¿sigue sin venir a trabajar y cobrando de las arcas municipales? Sí. Gracias. Y la última, el contrato del cine finaliza en breve. Queríamos saber qué tiene pensado hacer el equipo de gobierno con el cine. Pues finaliza en mayo y entonces yo creo que lo lógico es que le corresponda al equipo de gobierno de turno, seamos nosotros o seamos quien sea, quien decida qué es lo que tiene que hacer con el cine a partir de mayo, que es cuando finaliza la actualidad. ¿Vale? Y yo creo que le corresponderá a la siguiente legislatura el decidir los diferentes grupos políticos o el equipo de gobierno de turno qué es lo que hace con el cine. No ha llegado ninguna pregunta más. ¿Nada más? Pues bien, se levanta la sesión. Buenas noches.